Es el estudio del impacto de las variables meteorológicas en el comportamiento térmico de una edificación en la climatología de Ucuquí. El día de hoy vamos a exponer lo que es un poco la introducción, la metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones, unas conclusiones. Como se sabe, el consumo energético a nivel mundial en edificaciones representa un 40% de la energía total primaria, como se observa en el gráfico de la IEA, que es la Agencia Internacional de la Energía, en su informe anual. Entonces, en los últimos años se ha observado un cambio drástico en el incremento energético en tanto electricidad, y este consumo representa un 40% en edificaciones. Este consumo a su vez está representado por los sistemas de aire acondicionado, en refrigeración y calefacción. Ahora, además este consumo en lo que es aire acondicionado tiene que ver en lo que es la forma del edificio, la ocupabilidad y también de las variables meteorológicas, como se ha expuesto en los últimos años en algunas investigaciones. Ahora, si comparamos a nivel nacional, de acuerdo al MIX, el Ministerio del Sector Estratégico, el consumo eléctrico residencial y de oficinas representa un 60% del consumo total de energía eléctrica, ¿sí? Y en los últimos años, en este caso el balance, de acuerdo al balance energético del sector residencial, muestra un 50% en los últimos 10 años, un incremento del 50%, y en las edificaciones comerciales muestra un cambio drástico del 100% en 15 años, es decir, ha incrementado de más o menos 2.500 kilobarriles equivalentes de petróleo a más de 6.000 en los últimos 10 años. Es por ello que se ha planteado en los últimos años diversos estudios que analizan el porqué de este consumo elevado. Entonces, las variables meteorológicas en algunos casos son las de mayor influencia, así como de la ocupabilidad y del confort térmico. Como objetivos nos hemos planteado estudiar el impacto de las variables meteorológicas, a su vez utilizar un modelo real de edificación. Este modelo real de edificación está ubicado en Yachay, en la ciudad de Ucuquí, en donde se están monitoreando datos exteriores con una estación meteorológica y los datos interiores con medidores de temperatura. Además, vamos a dar a conocer el orden de influencia de las variables meteorológicas a través de un diagrama de Pareto. Por otro lado, encontrar un modelo de regresión lineal múltiple a través del método de los mínimos cuadrados y validarlo estadísticamente. Y al final validar estos modelos con datos experimentales, es decir, con datos que no se han tomado en el modelo de regresión. Es decir, se han tomado del 100% de datos, un 80% para el modelo de regresión y 20% para la validación experimental. Ahora, como conocemos, esta es la casa prototipo, conocida en el INEP. Tiene un acceso, una sala comedor, una cocina, un baño, un dormitorio un neto dormitorio y un dormitorio estudio. Tiene un área total de 45 metros cuadrados, como lo podemos ver. En este corte el techo es inclinado, como lo observamos. Esta es la casa prototipo, esta es la parte de atrás que serían los dormitorios, y este es el acceso, las ventanas, y como se ve los materiales son de madera, de fibra de vidrio, fibra de carbono. Ahora, la metodología para hacer el estudio: vamos a tomar una muestra de datos, en este caso va a ser de un año. Vamos a realizar un tratamiento de datos experimentales, haciendo relleno de datos, encontrando datos atípicos, datos inusuales dentro de estos. Después vamos a encontrar un orden de influencia a través de un diagrama de Pareto. Luego la correlación entre las variables internas de la edificación y las variables exteriores. Luego de haber encontrado la correlación, encontraremos un modelo real de regresión lineal múltiple y haremos la validación.
Como se observa, estos son los sensores ubicados en la casa prototipo. Estos son sensores externos. El T11, T12 son temperaturas que se están tomando dentro de la edificación. El T21, el T18, el T2 representan todas las temperaturas internas de la edificación, es decir, que se encuentran ubicadas en las paredes internas. Y además la T7 y T27 y T24, que son temperaturas del aire. El tamaño de la muestra: se ha tomado datos desde el año 2014, desde diciembre, hasta octubre de 2015, cerca de un año. Los datos son tomados cada 5 minutos, perdón. Se han tomado datos exteriores, como son la temperatura ambiente, con esta nomenclatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y la radiación solar. Y 23 temperaturas internas, como las mostradas en este gráfico. Y se han nombrado de esta forma dentro del proyecto. Luego de haber tomado la muestra, vamos a ordenar los datos, a encontrar datos estadísticos dentro de cada una de estas variables. Como se ve en los histogramas de frecuencias, estos histogramas son gráficos que ordenan los datos, es decir, en dónde se encuentran ubicados. En este caso de la temperatura ambiente está ubicada entre 15 grados y entre 20 y 25 en su mayor cantidad. Esta es la distribución de la humedad relativa. En este caso tenemos datos del 100% y no tiene una distribución usual. En tanto, radiación solar, como se observa, la mayor cantidad de datos es 0, es decir, estamos ubicados en la noche, son 12 horas de noche, entonces cerca de la mitad de datos van a ser 0. Y esta es una distribución del viento, es una distribución usual, que es una distribución de Rayleigh. Ya, como se observa, estos son los histogramas de frecuencias para las temperaturas internas. Las temperaturas de ventanas, en este caso, presentan un comportamiento diferente, ¿no?, pero similar a la temperatura ambiente. Y las temperaturas superficiales, en este caso son las temperaturas de las paredes, presentan igual comportamiento. Estas temperaturas superficiales del acceso es una ventana también, y presenta un comportamiento similar a la temperatura de la ventana. Una vez ordenados los datos y sacado datos estadísticos, se hace la validación de datos encontrando valores atípicos. Estos valores atípicos son encontrados estadísticamente mediante estos diagramas, que se llaman diagramas de caja. Estos diagramas de caja agrupan la mayor cantidad de datos dentro de esta caja, es decir, en este caso la temperatura del aire en 25 grados y más o menos unos 3 o 4 grados. Los datos que se encuentran fuera de este rango son datos atípicos, o sea, datos que no se encuentran usuales, la instrumentación produjo algún error, como se observa aquí. Entonces la temperatura del aire mostró datos inusuales, las 3 temperaturas y una temperatura de la ventana, en este caso en esta orientación. Mostraron datos atípicos en la mañana. En la mañana, cuando el sol está saliendo, es decir, que el sol está calentando este medidor de temperatura y produce datos muy elevados de temperatura. Una vez haber hecho el relleno de datos y la validación de estos, encontramos el orden de influencia de las variables meteorológicas, es decir, encontramos variaciones porcentuales, horarias. Es decir, cuánto varió mi temperatura en el exterior y qué cambio produjo de temperatura en mi edificación, en cada una de las temperaturas. Ya. Un diagrama de Pareto es un diagrama que muestra las causas de los problemas en orden de influencia o en orden de importancia. En este caso, la temperatura ambiente es la de mayor influencia dentro de la edificación, seguida de la humedad relativa, la velocidad del viento y la radiación solar. Cabe recalcar que este diagrama de Pareto funciona para el 80% de las temperaturas, pero para las ventanas mi orden de influencia va a ser mi temperatura ambiente y la radiación solar. Una vez encontrado el orden de influencia, encontramos estos diagramas, que son los diagramas de dispersión.
que muestran la relación entre la temperatura exterior, las temperaturas internas y la temperatura ambiente, la humedad relativa, la velocidad del viento y la radiación solar. Como se ve, en la temperatura ambiente presenta un comportamiento casi lineal, es decir, mientras más aumenta la temperatura ambiente, más aumenta mi temperatura interior de la edificación. Lo que sucede lo contrario en la humedad relativa. Mientras más aumenta mi humedad relativa, disminuye mi temperatura ambiente, mi temperatura de la edificación. Y así, en caso similar, ocurre con la velocidad del viento y la radiación solar. Además, hemos encontrado las correlaciones entre estas variables, es decir, esta correlación representa un 54%, la variable interior se relaciona con la temperatura ambiente, la humedad relativa de menos 0,33 al ser negativa, la velocidad del viento un 0,62, en este caso para una temperatura del aire, y para la radiación solar un 0,27. Un 27% se acopla a la radiación solar. Esta es la temperatura que estamos analizando en este caso, la temperatura superficial externa. Una vez encontrado las correlaciones y analizado los datos, es posible encontrar modelos de regresión lineal múltiple. En este caso, este es un modelo de regresión lineal múltiple para una ventana. Con este modelo podemos nosotros predecir la temperatura en esta ventana de acuerdo a las condiciones ambientales, y lograr una predicción para trabajos futuros. Como se observa, esta correlación, al ser lineal, todos los datos se alinean a esta recta. ¿Sí? Estos datos son los que presentan mayor error, es decir, cerca de un 30%, y los datos que están de negro son valores menores a 10% de error. Una vez realizado esto, vamos a encontrar un modelo de validación con datos experimentales, es decir, que no se tomaron en el modelo de regresión. En este modelo vamos a analizar una semana del 6 de octubre al 12 de octubre del 2015. Estos datos no fueron tomados en la regresión lineal. Entonces, la línea azul representa la temperatura ambiente. La línea roja representa las temperaturas del modelo de regresión con las cuales realizamos las predicciones, y la línea negra representa los datos de campo. Como se observa, presenta un comportamiento similar, dando en algunos casos ciertos errores, en algunas épocas, en algunos tiempos del día. ¿Sí? Entonces, aquí es 0, 6 de la mañana, 12 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche otra vez. Entonces, esto representa un día. Como se observa, es bastante similar el comportamiento de los datos predichos con los datos experimentales. Para concluir, decimos que el orden de las variables meteorológicas es de menor influencia. En este caso va a ser la radiación solar, seguido de la velocidad del viento, la humedad relativa, y la de mayor influencia siempre va a ser la temperatura ambiente. Es decir, con esta vamos a encontrar los modelos más acoplados, se acopla más a la temperatura ambiente. Luego decimos que las ventanas son las que más se influencian por las variables exteriores, las ventanas por el material y el espesor de este, seguido de las paredes externas, y las paredes internas y las temperaturas del aire son las que menos se influencian. Ahora, los modelos que dependen de una sola variable, es decir, se han encontrado modelos que solo dependen de la temperatura, otros modelos que dependen de la temperatura ambiente y la humedad relativa, cuando el usuario no disponga de dichos datos. Es decir, para realizar la predicción tan solo necesitamos de la temperatura ambiente en este caso, pero con un nivel de confiabilidad del 41%. ¿Sí? Pero son aceptables para predicciones en edificaciones. ¿Sí? Y para usuarios que dispongan de mayor cantidad de datos, con un nivel de 70% de confiabilidad, pero con todas las variables meteorológicas. En este caso, como habíamos analizado, los errores se producen en ciertas horas del día, ¿sí? Y en ciertas variables meteorológicas. Entonces, el error mínimo en los modelos que tienen un nivel de confianza de 70%, los errores se producen
los errores mínimos se producen entre estas temperaturas, entre 14 y 16 y 23 y 24 grados. Y el mayor error se produce en la humedad relativa de 58-74% y la radiación solar cero, es decir, en la noche. Como trabajo futuro se propone aumentar el número de variables al modelo, es decir, no solo estas 4 variables, sino aumentar otras variables. Aplicar estas metodologías en otros climas, esta metodología de análisis de datos, generar modelos con mayor cantidad de datos, es decir, estos modelos son generados con solo datos de un año, y como se sabe, de año a año el cambio es significativo. Y replicar esta investigación en edificaciones comunes. ¿Por qué? Porque la edificación a la que estamos analizando presenta materiales de aislamiento y no son de bloque o ladrillo como son comúnmente las edificaciones. Estos modelos de predicción son aplicables a las zonas climáticas establecidas por el INER, ¿sí? Urcuquí se encuentra en la zona fría, en la zona continental templada, perdón. Y estos modelos son replicables en todas y cada una de estas zonas.